Bienvenidos hermanos, este es Daniel Canepa. El día de hoy va a ser el tema del ayuno. El título de esta enseñanza es Los peligros del ayuno. ¿Y por qué estoy haciendo esta enseñanza? Porque a través de los años he conocido muchos hermanos que nos han preguntado cómo ayunar y por ellos hago esta enseñanza, pero además de eso hay también casos de personas que han cambiado totalmente la definición del ayuno y otros que peor han terminado en unas situaciones muy difíciles, y por eso creo que más me voy a enfocar el día de hoy, además de la definición o cómo ayunar y eso, que ya hay muchos videos en internet, en YouTube acerca de eso. Más me quiero enfocar el día de hoy acerca de los peligros del ayuno, los peligros de ayunar de una manera equivocada. Así que espero que sea de bendición para ustedes, hermanos. Así vamos a empezar. Voy a responder 4 preguntas el día de hoy, y la primera va a ser ¿qué significa ayunar? La segunda es ¿por qué ayunamos? La tercera, ¿cómo no se debe ayunar? Y la cuarta, ¿cómo sí se debe ayunar? Entonces vamos a empezar con la primera, que es ¿qué significa ayunar? ¿Qué significa ayunar? Bueno, es triste que tengo que responder esta pregunta que parece pues ilógico tener que hacerlo, pero es necesario. Como les dije, hay personas que han cambiado la definición. Literalmente han cambiado y han sacado versos fuera de contexto para forzar o acomodar una doctrina falsa. Entonces, ¿qué significa ayunar? Vamos a Mateo capítulo 4, empezando el versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Entonces, ¿cuál fue el resultado de el ayuno? De ayunar 40 días, 40 noches, pues ahí dice que tuvo hambre. O sea, el resultado de tener hambre viene por ayunar. Entonces, ayunar es nada más y nada menos que abstenerse de comida. Eso es lo que significa el ayuno, es abstenerse de comida. Y tampoco significa, como algunas personas dicen, pues abstenerse de ciertos alimentos, como no comer carne, no comer cosas ricas. Eso no es ayunar. Esos son ayunos intermitentes o una dieta, yo diría. Otras personas dicen que el ayuno puede ser un ayuno de redes sociales, como está popularmente entre los jóvenes, que también eso es un error total, porque obviamente cuando estás ayunando, no estás metido en la pantalla, en las redes sociales. Eso simplemente ya lo sabemos. Una persona no debería estar enfocada en esas cosas mientras está ayunando, pero el ayuno no es las redes sociales. El ayuno es simplemente no comer. Eso es el ayuno. Y el ayuno no es solamente limitada al pueblo de Dios. El ayuno también lo hacen pues la mayoría de las religiones. Muchas religiones lo hacen, hasta los ateos lo hacen, aunque ellos lo hacen por razones solamente limitadas a la salud, y otras religiones lo hacen por diferentes razones, pero todos saben, y hasta los ateos saben, que ayunar es no comer. O sea, no sé de dónde vienen estas doctrinas que cambian, pero es eso. Así que quería definirlo, es muy necesario para avanzar. ¿Ok? Así que avancemos. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué es necesario que un creyente ayune? ¿Y qué logran obtener con un ayuno? Entonces, número 1, para responder esa pregunta, es que para humillarnos en la presencia de Dios, para acercarnos más a Dios en un estado de luto, de sacrificio vivo, negándonos a nosotros mismos para acercarnos a Dios. Eso es lo primero que puedo decir para responder esa pregunta. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 14. Cuando le preguntan sobre el ayuno, dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Entonces la novia recién casada no puede estar de luto cuando el esposo está con ella. En este caso, los discípulos no pueden estar de luto si está ahí el marido, si está ahí el Señor Jesús,
si está ahí Dios mismo hecho carne juntamente con ellos, con su pueblo, con sus discípulos? Entonces, ahora Dios no está con nosotros físicamente de la misma manera. Entonces, para acercarnos más a Él, estamos de luto, buscando acercarnos a Él. Eso es lo que se refiere, porque Él estaba con ellos en ese momento. No puedes estar tristes, no puedes estar buscándolo, porque literalmente estaba ahí y lo podían tocar, le podían abrazar. Por eso dijo lo que dijo. Ahora, ¿por qué ayunamos? Número 2, para pedir a Dios por ti mismo. Para pedir a Dios por ti mismo. Vamos a Salmos 69. 69, versículo 10 dice: Lloré afligiendo con ayuno mi alma, y esto me ha sido por afrenta. Puse además cilicio por mi vestido, y vine a hacerles por proverbio. Hablaban contra mí los que se sentaban a la puerta, y me zaherían en sus canciones los bebedores. Pero yo a ti oraba, oh Señor, al tiempo de tu buena voluntad. Oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame. Sácame del lodo, y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Entonces aquí le está pidiendo a Dios ayuda por mí, o sea, por uno mismo. Él mismo está pidiendo ayuda a Dios. Entonces, número 2, de por qué ayunamos es para pedir a Dios por ti mismo, para que te socorre, para que te escuche, para que te ayude, para que te salve, para que te libre. Un segundo ejemplo se encuentra en Esther. Vamos a Esther capítulo 4, versículo 16. Dice: Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. Entonces ahí también vemos otro ejemplo de qué es el ayuno, pues es no comer, en este caso también no bebas, en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Ahí vemos que dice ayunad por mí. Entonces uno ayuna por sí mismo. En este caso. Ahora, la razón número 3 de por qué ayunamos es para pedir a Dios por otra persona. Esto es intercesión, interceder por otro en ayunas. Vamos a un ejemplo en Salmos 35. Salmo capítulo 35, versículo 13 dice: Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado me humillaba. Entonces aquí está orando por otro que está enfermo. Otro ejemplo, segunda de Samuel, capítulo 12, cuando enfermó el hijo de David, cuando David, después que David pecó. Salmos 12, 14 dice: Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en la tierra. Entonces, ayunar por otro. Último ejemplo de ayunar por otra persona. Marcos 9. Este es el niño, el muchacho endemoniado. 9:29, la conclusión: después de que el Señor echó fuera ese demonio, le dijo a sus discípulos: este género de demonio, por nada puede salir sino con oración y ayuno. Este género de demonio que está en el niño. Entonces, para interceder por alguien que está endemoniado con esa clase de demonio, ese género de demonio, por nada sale sino con oración y ayuno. Entonces, ayunar en este caso ayuda también para sanar, librar a ese niño, a esa persona, a otra persona que estás orando. Entonces, la razón número 4 ahora de por qué ayunamos es para pedir a Dios por la iglesia. Entonces, ya hemos dicho que uno ayuna, además de las cosas naturales, de la salud y todo eso, estamos hablando de la parte espiritual más bien, es para humillarnos en la presencia de Dios, para buscarle, número 1. Número 2, para pedir a Dios por ti mismo, por uno mismo. Número 3, para interceder por otra persona. Y número 4, que vamos a hablar ahora, es por la iglesia, por el pueblo de Dios. Vamos a un ejemplo en Joel capítulo 2.
versículo 15. Dice, tocad trompeta en Sión y proclamar ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su támalo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros del Señor y digan, perdona, oh Señor, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella. ¿Por qué han de decir entre los pueblos dónde está su Dios? Aquí están pidiendo que Dios tenga misericordia de su pueblo, que no los entregue a los enemigos. Ahora vamos a otro ejemplo en Nehemías. Nehemías capítulo 1. Un ejemplo de orando por el pueblo de Dios, intercediendo por el pueblo de Dios en ayuno. Vamos a leer capítulo 1, empezando el versículo 4. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Y después versículo 6. Esté ahora atento tu oído, está orando al Señor, y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Yo confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Yo y la casa de mi padre hemos pecado. Entonces ahí está intercediendo, ayunando por el pueblo de Dios y pidiendo que perdone al pueblo. Entonces lo hace en ayuno. Ahora vamos a la próxima pregunta, que es cómo no se debe ayunar. Primeramente quiero hablar del lado natural de esto, el lado natural de cómo no se debe ayunar, porque creo que lo tengo que tocar, aunque no necesariamente es el tema de hoy. Me quiero enfocar más en la parte espiritual, pero tengo que tocar este tema ya que hay preguntas sobre el tema. El lado natural del ayuno, y específicamente hablando de cómo no se debe ayunar. El ayuno pues es uno de los métodos gratis de desintoxicar el cuerpo y para sanar el cuerpo de diferentes enfermedades. Hay muchísimos testimonios de personas que no son creyentes también, que se han sanado diversas enfermedades a través del ayuno, porque uno va matando las células malignas y bacterias y cosas porque no estás alimentando tu cuerpo. Entonces el ayuno es una técnica muy muy fuerte desde la antigüedad para sanarse de diferentes enfermedades. Además de eso, también ayuda para bajar el peso y hacer un detox, desintoxicarse, como había dicho. Simplemente tiene muchísimos beneficios. Y naturalmente, pues no se debe, hablando de lo que no debes de hacer, cómo no se debe ayunar. Naturalmente no se debe dejar de tomar agua durante un ayuno más de 3 días. Así como hizo Esther en su ayuno, no comió y no bebió nada por 3 días. Entonces no recomiendo que hagas un ayuno seco, o sea, no tomando agua más de 3 días. No lo recomiendo. Yo diría que empieza con un ayuno de un día y después puedes hacer un ayuno de 3 días y después luego puedes subir a ayuno de 7 días si quieres llegar a eso, si Dios te guía a hacerlo. Pero definitivamente no dejes de tomar agua más de 3 días. Es lo que yo recomiendo. Si vas a hacer un ayuno alargado, no te recomiendo que lo hagas al menos que Dios te guíe a hacerlo, porque Él es el que da fuerzas. Él es el que te da esas fuerzas para poder lograr llegar a esos días sin hacerte daño. ¿Ok? Así que eso hablando de la parte natural. Ahora vamos a hablar de la parte espiritual, que es muy importante. Esto es lo que vamos a hablar. Y básicamente todo esto ha sido una introducción para esta parte. ¿Ok? El lado espiritual. Primeramente, ¿qué fue lo que dijo el Señor que no hagamos cuando ayunemos? Vamos a eso primero. Eso está en Mateo capítulo 6. Mateo 6, versículo 16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros. Esa palabra austeros es como uno que se pone sin adornos, aparentando pobreza, humildad, eso. No seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que se ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro,
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Entonces, no ayunes para mostrar tu capacidad de sufrir o tener aflicción, para demostrar que eres más santo o algo así. No, no lo hagas. El Señor fue claro con esto y no necesitamos darle mucha explicación acerca de qué significa no ayunar de esta manera. El Señor lo explicó muy claro. Simplemente tenemos que creer lo que Él dijo. Está claro, está simple, y no tenemos que interpretar lo que Él ya dijo literalmente que no hagamos. Y bueno, hablando aquí de la parte de ungir la cabeza, el rostro, yo tengo un testimonio que yo una vez estaba ayunando 3 días y me acuerdo que vino un pensamiento en el segundo día, creo, y dije, bueno, no me voy a bañar, voy a ser más humilde, creo que esto me va a ayudar para humillarme más en la presencia de Dios, no me voy a bañar. Y así pensé y me puse ahí en silencio a pensar, y vino una voz, era la voz de Dios, y escuché claramente que dijo Mateo 6. Mateo 6, y yo no estaba leyendo la Biblia en ese momento y ni siquiera me acordaba que en Mateo 6 estaba este pasaje. Entonces abrí la Biblia en ese momento, vi Mateo 6, llegué a la parte del ayuno, estaba leyendo, y cuando llegué a la parte de unge tu cabeza y lava tu rostro, sabía que el Señor me estaba llevando justamente a este pasaje, a este verso. Y apenas leí eso, pues me fui a bañar. Entonces no traten de ser así. ¿Por qué? Porque ya ha pasado. Ya hay hermanos que, no solamente en mi caso, sino que me han preguntado o me han comentado que han hecho eso. Y bueno, así que eso fue de parte de Dios, que me dijo que no es necesario que hagas eso, no le vas a impresionar al no bañarte. ¿Ya? Continuamos. Ahora, ¿cómo puede ser peligroso el ayuno si no lo hacemos con hipocresía, no lo hacemos para ser visto de los hombres? Realmente queremos acercarnos más a Dios y buscarlo. Entonces, ¿cómo puede ser peligroso si ya pues sabemos que no hacemos con ese propósito, con ese fin? Pues para eso tenemos que empezar a entrar y profundizar un poco más en las cosas espirituales. Y esta parte pues va a ser un poco más delicado para aquellos que son nuevos, pero entrando en el mundo espiritual, cuando una persona ayuna, te vas a tu closet, a tu cuarto, a tu lugar secreto, apagas el sonido, apagas el mundo, los afanes, y te conectas con Dios. Pues ¿qué es lo que sucede cuando ayunas? Eventualmente pues tu cuerpo tienes aflicción por hambre, y esa aflicción lo que causa es que naturalmente te sensibilices al mundo espiritual. ¿Por qué? Porque te debilitas tus sentidos naturales, y tus sentidos espirituales se encienden, se prenden, estás más susceptible al mundo espiritual. Y eso lo sabemos. Eso es lo que sucede. Entonces, hablando de el mundo espiritual y estando más susceptible, pues muchas personas de diferentes religiones también ayunan, y ellos saben por qué lo hacen. Entonces, en este caso, voy a hablar un poco acerca de los magos, y tengo que decirlo porque es necesario para entrar en el tema. Los magos y los hechiceros, pues ellos también ayunan. Ellos, cuando el rey Salomón, voy a hablar de eso, cuando el rey Salomón empezó a desviarse el camino del Señor, él también escribió muchas cosas que no están en la Biblia, pero sabemos que están ahí y están accesibles para mucha magia y cosas así. Entonces, ¿cómo empezó eso? Pues son rituales que muchas veces él decía que tienes que estar en ayunas, o sea, tienes que ayunar para purificarte. Era una purificación para acercarte más a Dios y acercarte a las potencias celestes. Entonces, sí, los magos también ayunan. Entonces, ¿qué sucede? Pues en este caso, en esos rituales, empezaba para hallar poder y favor de parte de Dios, pero lo que consecuentemente sucedía es que realmente invocaban a otros ángeles, potestades, principados y potestades en las regiones celestiales, y entonces eso es lo que sucedía, y hasta el día de hoy lo hacen. Pero obviamente desde los días de Salomón hasta hoy se ha corrompido de una manera espectacular, y básicamente esos son los satánicos, los brujos, los magos, hechiceros. Pero ellos saben lo que están haciendo y ayunan para sensibilizarse más al mundo espiritual, para escuchar, para ver cosas.
Y lo hacen con ese propósito, para hallar gracia de alguien, de algún ser por ahí. Entonces los magos también lo hacen. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que cuando ayunas y te sensibilizas, tienes que saber que lo primero que se encuentra en el mundo espiritual, o sea, lo primero que te encuentras son los espíritus en el aire, o sea, las potestades del aire, es lo primero que vas a encontrar. O sea, generalmente. ¿Por qué? Porque está en esta atmósfera, está en este aire. Entonces, ¿cómo no se debe ayunar? Número 1, no ayunes como los hipócritas. Ya hemos hablado de eso. Número 2, no ayunes para obtener revelación para tu propio mérito y curiosidad. Tengo un testimonio de esto y tengo varios de este tema, pero vamos a ser concretos. Un testimonio que tengo acerca de este punto de no ayunar para obtener revelación para tu propio mérito, curiosidad. Yo al principio de mi camino, la primera vez que sucedió esto, que yo entendí un hermano que le pasó esto, fue que un hermano bien que era muy curioso. Me acuerdo que era muy curioso y muchas preguntas, y lo bautizamos y bueno, estábamos empezando, así que yo le respondía, mi padre también le respondía. Y un día él y otro hermanito que se unió a él, que también bautizamos, ayunaron por 14 días. Y creo que hasta su tía también bautizó, que la bautizamos también, ayunó 14 días. Y pasando esos 14 días, hablé con él. Y me acuerdo claramente que me habló como media hora sin parar. Y la conclusión de pues lo que me estaba diciendo, de su charla, de su sermón, era que la palabra de Dios no es la Biblia. Que la palabra de Dios es literalmente una voz que te habla todo el día. Eso era ese fue su conclusión mientras me hablaba tan rápido, y yo estaba así y dije, Dios mío, ¿qué está pasando? Y bueno, esa fue la conclusión de su ayuno. Y el otro hermanito también quedó mal. Su tía no sabemos más de ella. Eso fue ya hace tiempo. La primera vez que me choqué con este fenómeno. ¿Ok? Eso es por qué no debes ayunar para obtener una tremenda revelación por tu propio mérito o curiosidad. Número 3 de cómo no ayunar. Los peligros del ayuno. No ayunes si no has guardado tu corazón y tienes malas sospechas. Esto, los que han visto el video anterior de guardar tu corazón, les recomiendo que lo vean. Pero aquí también voy a hablar del tema. Y tengo un testimonio para contarles también de esto, un testimonio fuerte que quizás algunos que me conocen ya saben lo que voy a hablar, o van a reconocer lo que estoy diciendo. Pues ahí había un hermano que teníamos, que amábamos mucho y le hemos ayudado bastante. Él una vez escribió una carta y ahí mi padre le exhortó fuertemente, porque esa carta la escribió en el estilo del apóstol Pablo, y era un poco raro lo que hizo, la forma que lo escribió, y le exhortó fuertemente. Y este hermanito, pues él aceptó y reconoció y aceptó. Pero luego nos contó algo que pasó, que sucedió en esos días, que fue exhortado, que se sintió humillado. Él nos contó que mientras oraba y se le apareció en visión un ángel de luz, estaba orando y ahí meditando, un ángel de luz se le apareció. Y este ángel de luz le dijo que maldiga a mi padre, el pastor Felipe. Le habló mal de mi padre y le dijo, maldice a Felipe. Y este hermanito le dijo, no lo voy a hacer. Y entonces este ángel de luz se convirtió en un demonio y se fue. Esa fue su visión, y nos contó después. Entonces pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo, pero pasó tiempo, y hizo un ayuno. Este ayuno no nos enteramos que lo estaba haciendo, pero cuando nos enteramos, era un ayuno de 40 días, tengo entendido, 40 días. Y cuando se enteró mi padre, pues le llamó, y él iba ya más de la mitad del ayuno,
y estaba muy, muy debilitado, estaba un poco raro, diferente, entonces discernimos que algo no estaba bien con él. Entonces mi padre le dijo, párala, come, y tus hermanos que están contigo que te cuiden, por favor. Entonces, ¿qué crees que él hizo? Pues él no la paró, él siguió su ayuno. Al terminar su ayuno, pues lo que sucedió fue que escribió otra carta, al estilo del apóstol Pablo, otra vez, pero esta carta fue extremadamente diabólica, o sea, usó puros versos bíblicos, pero lo que hizo fue traicionar a mi padre, lo mandó a todos nuestros hermanos más cercanos, más íntimos, y también lo publicó, lo hizo público, y cientos de personas se contaminaron con esta carta, estos videos. Tanto así que varios tuvieron liberación, o sea, necesitaron liberación después de contaminarse con esa carta, con esos videos. Esto fue a raíz de que hizo ese ayuno, justo después, y antes de eso, la primera vez que se le exhortó, vino un ángel y todo eso, o sea, realmente me quedo pensando, dijo, wow, o sea, no tiene sentido común, o esta persona, o sea, no conectó los puntos, y bueno, simplemente se quedó ciego. ¿Por qué? Porque había esas malas sospechas, no perdonó. Y diferentes razones que Dios sabe, solamente Dios sabe, no puedo juzgar 100%, solamente analizo los síntomas y el resultado, digo, mira, este es el fruto, este es el resultado, esto fue lo que él hizo, y puedo enseñar del tema para que otros aprendan. Entonces, ese era el número 3 de cómo no ayunar si no has guardado tu corazón y tienes malas sospechas. Ahora, número 4, no ayunes cuando tu pastor o un hermano mayor que está velando por ti te dice que la pares. Ya le he contado un ejemplo de, pues, el pastor le dijo a este varón que la pare, no la paró, eso fue lo que sucedió. Entonces, hay un orden acá. En otro caso, tengo varios ejemplos de esto, pero voy a dar algunos. También había una hermanita que hacía varios ayunos y vigilia, bastantes vigilias. Y yo le dije que la pare, o sea, para de ser así, estás fuera de orden, tienes que atender a tu esposo, porque tengo entendido que no atendía a su esposo por hacer estas cosas. Y al final quedó engañada, otra doctrina, otro evangelio. Otra hermanita también que iba a hacer un viaje misionero, se iba a juntar con otros hermanos, iba a orar por ellos, iba a bautizar y específicamente iba a orar por liberación, me acuerdo. Y yo le dije, bueno, hermana, no estés ayunando mucho porque va a ser un viaje largo, va a estar a pie, no estés ayunando, en este caso, si quieres ayuna antes de salir, pero no ayunes durante el viaje. Y bueno, no me hizo caso y entró en el grupo una muchacha con espíritu de adivinación y al final quedó también mal, no tuvo protección, estaba debilitada en su mente. Tanto ella como otros hermanos que sí siguen con nosotros me contaron que estaban totalmente debilitados en su cuerpo, en su mente, se sentían mal por varios días, y esa hermanita que comenzó eso, que no me hizo caso, pues hoy también está predicando otro evangelio literal. Varios casos también, hay otro hermano que yo le dije que no esté ayunando mucho porque a sus padres no le gusta que esté ayunando mucho. Y bueno, él lo siguió haciendo y también se debilitó en su mente, y en lugar de ser libre de espíritus, más bien entró más espíritus. Entonces eso es lo que sucede, uno tiene que también someterse a lo que sus hermanos mayores, líderes, pastor, alguien que está chequeando, velando, tiene que someterse. Entonces, si uno desobedece, si uno no cumple con ese orden, que también puede ser de los padres, si los padres no les gusta que estés ayunando, pues ten cuidado. Porque hay un orden, si no hablas a tus padres, pues se permite a los demonios entrar. Tienes que tener mucho cuidado. Entonces, hermanos, lo que les quiero decir es que el mundo espiritual es sumamente peligroso. Ayunar, además de tener todos los méritos de salud, los beneficios que tiene, pues es bueno y sí lo tenemos que hacer porque el Señor dijo cuando ayunes. Él no dijo si te da la gana de ayunar o por si acaso ayunas, no, Él dijo cuando ayunes. ¿Qué significa? Que lo tenemos que hacer como creyentes. Es importante y ayuda mucho en nuestra vida como creyentes, como hijos de Dios. Pero es necesario hablar estas cosas para hacerlo bien. Si no lo haces bien o estas cosas suceden que te estoy hablando, pues es peligroso. ¿Por qué? Porque eres como un receptor, eres una antena que recibe ondas de información, voces, revelaciones, visiones. Estás más susceptible a eso, al mundo espiritual, y ahí pues están las tinieblas también.
queriendo engañarte. Bueno, ya he hablado de la parte negativa y como a veces digo, no quiero ser pesimista, pero es simplemente lo que Dios me ha dado a enseñar, me ha puesto en el corazón para enseñar. Pero sí, ahora quiero concentrarme en cómo sí se debe ayunar. ¿Okay? Primero voy a comentar sobre la parte natural del ayuno y después también la parte espiritual de cómo sí se debe hacer. Algunas recomendaciones básicas que quiero hacer. La palabra dice que el Señor ayunó 40 días y 40 noches. No dice que pues comenzó su ayuno a cierta hora y terminó a cierta hora. O sea, eso no es lo que dice. Simplemente que cuando empezó el día, o sea, ¿y cuándo empieza el día? Cuando sale el sol. ¿Cuántas horas tiene el día? 12 horas. Y tiene 12 horas la noche. Pero pues hoy en día popularmente ya no se dice, 40 días, 40 noches, se dice un día entero. ¿Ya? De esa forma se habla hoy. Entonces mi recomendación para ayunar, hablando en contexto natural, es que si vas a ayunar un día, pues la forma que se hace, que ha funcionado mejor, es que simplemente te levantas y en lugar de desayunar, no tomas tu desayuno, simplemente no comes nada. Y el próximo día, cuando te levantas, ahí recién comes. Eso sería un día y una noche, o mejor dicho, un día entero. Es más fácil, en lugar de decir, bueno, voy a ayunar 12 horas o voy a ayunar 24 horas o 48 horas, eso es complicado y más bien hazlo así como dice la palabra, un día y una noche. Entonces te levantas, no comes, el próximo día te levantas, sí comes. Eso se llama un día de ayuno. Entonces si quieres romper tu ayuno en el mismo día, gente que ayuna 6 horas, 12 horas, si quieres romper tu ayuno el mismo día, yo no... O sea, esta es mi opinión, pero yo pienso que simplemente vas a comer una gran cena y vas a suplantar y todo lo que no comiste, pues te lo vas a comer, te vas a rellenar en la noche. Y no solamente eso, pero como vas a comer en la noche, vas a estar pensando en la comida, vas a estar pensando en cocinar, qué me voy a preparar, en la comida, pero si lo dejas para el próximo día, no vas a estar pensando, simplemente te levantas y comes. O sea, pero una cena, algo, vas a estar pensando. Así que yo te recomiendo, si vas a ayunar un día, pues realmente ayuna un día. Aunque en la noche te duele la barriga, pues es bueno que empieces por un día, porque después quizás vas a tener que ayunar 3 días, si Dios te guía a eso, y hasta más si necesitas ayunar más largo. Entonces, ¿cómo debes ayunar? Bueno, yo recomiendo mínimo, como lo había dicho, un día, una noche, un día entero. ¿Por qué? Porque tu cuerpo tiene que estar afligido. O sea, si estás en luto, te va a doler. Si estás en ese estado de estar en luto, en aflicción, va a doler y solamente empieza a doler después de un buen rato sin comer. Vamos a Salmo 109 para ver un ejemplo de cómo uno está en ese estado, cuando está ayunando. 109:24 dice, mis rodillas están debilitadas a causa del ayuno y mi carne desfallece por falta de gordura. Entonces dice que están mis rodillas debilitadas a causa del ayuno. Entonces sí, estamos en un estado de estar debilitados, es normal, sucede. Pero si tú no llegas a ese estado, entonces realmente estás en aflicción, o sea, realmente estás en luto, realmente estás haciendo un sacrificio, o sea, sacrificando tu cuerpo, pues lo más mínimo que necesitas para sobrevivir, comida. ¿Estás sacrificando eso o simplemente estás pasando un ratito que tienes hambre? De eso se trata. Tiene que ser realmente un sacrificio que te va a doler, algo que te cuesta bastante. Es no comer. Entonces, hablando de cómo sí se debe ayunar. Número 1 de cómo sí se debe ayunar. Y voy a mencionar los puntos anteriores para ver el otro lado. No seas como los hipócritas, esto ya lo sabemos, lo hemos hablado. No le digas a la gente que estás ayunando. No es bueno que trabajes tampoco mientras ayunas. O sea, no tienes que anunciarlo. No le digas a la gente, pero también no trabajes. O sea, yo lo que recomiendo es que cuando estés ayunando, lo hagas en tus días libres. No es una regla, o sea, sí puedes trabajar mientras ayunas, pero yo recomiendo que te enfoques en leer la palabra, en orar. Entonces no vas a poder hacer eso si estás preocupado en tus proyectos, tu trabajo, los clientes, el gerente. No vas a poder,
la mayor parte del día vas a estar enfocado en otras cosas, entonces vas a perder el tiempo. Lo que recomiendo es cuando ayunes, apagues el sonido, te aísles, te metas en tu cuarto, en tu closet, apagues el ruido y te enfoques en Dios, en estar en su presencia, en leer la palabra y el estar en su presencia, acercarte a Él. Entonces, por eso yo recomiendo que no estés haciendo actividades mientras estás ayunando. Número 2, no pidas una revelación. Las revelaciones vienen de Dios, o vienen de las tinieblas, o vienen de tu corazón. Entonces no pidas una revelación, no lo hagas para obtener una revelación. Tienes que ser como el profeta Daniel. Vamos a Daniel, capítulo 9. Versículo 3 dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Entonces ahí Daniel no le estuvo pidiendo una tremenda revelación, o sea, estuvo intercediendo por el pueblo en ayuno. Pero aquí vemos el resultado. Vamos ahora al versículo 20. Dice: aún estaba hablando y orando. O sea, él estaba confesando, orando, intercediendo. ¿Y qué sucedió? O sea, estaba buscando una visión, estaba buscando una tremenda revelación. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, y a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Dios ya desde entonces vio su corazón, vio la intención de su ayuno y mandó un mensaje a través de su ángel Gabriel. Entonces, él no estaba buscando una tremenda revelación. Hay que tener cuidado. ¿Cómo deberías ayunar? No pidas una revelación. La revelación viene por sí sola. Si Dios te quiere mostrar algo, como le mostró al profeta Daniel, Él te va a mostrar. Y créeme que Él se va a encargar de mandar su ángel, mandar un mensajero para que te llegue ese mensaje. Porque Él es Dios, no hay nada imposible para Él. Tú solamente asegúrate de que tu corazón esté recto delante de Dios cuando estés ayunando. O así también como Moisés, que ayunó 40 días y 40 noches. Dios dijo que no hay hombre más manso que Moisés. O sea, él dio testimonio que Moisés era muy manso. Y él se acercó a Dios en el monte Sinaí. Y se acercó a Dios no necesariamente para hallar pues una revelación, no estaba curioso. Fue para acercarse a Dios y pedir por el pueblo y simplemente ser un siervo y obedecer. Entonces ahí le dio las leyes, le reveló muchas cosas, le dio los mandamientos, porque vio su corazón y dio testimonio que él era un hombre muy manso. ¿Okay? Así que ustedes igualmente tienen que ser mansos y no estar pidiendo revelaciones, sino que simplemente busquen su presencia. Si van a pedir por ustedes mismos, pues pidan que Dios tenga misericordia de ti, te ayude, te salve, te libre. O si vas a pedir por tu hermano o un prójimo, igualmente que le ayude a interceder por tu prójimo, o el pueblo de Dios lo mismo. Pero el punto es que las revelaciones vienen por sí solas. Eventualmente vienen, porque estás en un estado sensible. Número 3, de cómo sí debes de ayunar, es que lo hagas con un corazón puro, sin malas sospechas. ¿Qué significa esto? Pues como había dicho anteriormente, que el peor lugar donde puedes estar cuando tienes malas sospechas en tu corazón es en el mundo espiritual. El mundo espiritual puede ser muy peligroso, y especialmente cuando estás abierto, más susceptible. Estar en un estado de ayuno te hace más susceptible, como he explicado. Entonces, cuando no tienes el corazón puro, puede entrar muchas cosas que te van a dejar mal. Si tienes amargura, tienes rencor, si tienes envidia, si tienes malas sospechas de tu hermano, entonces ahí van a entrar esas cosas. Tienes que tener mucho cuidado. Un corazón puro, tienes que ser manso, tienes que buscar, si estás orando por ti mismo, que sea una oración de rogar a Dios que te salve, que te libre, que te limpie, que
que te sane lo que está pasando, realmente te libre de esa opresión que estás viviendo, o si es por otro, si es por tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hermana, tu hijo, igualmente estás pidiendo, rogando a Dios por ellos, ayunando, un sacrificio vivo, te estás negando a ti mismo para orar por ellos, o por el pueblo de Dios lo mismo. Entonces tiene que ser con un corazón puro y tienes que tener mucho cuidado de hacerlo por esas razones, para no meterte en un terreno equivocado. Entonces si te metes en un terreno equivocado y tienes esas cosas en tu corazón, las malas sospechas, la envidia, todo, entonces ¿qué sucede? Pues vienen los demonios, que no son la clase de demonio que simplemente pues te va a tentar a pecar. No, no, no. O sea, los demonios que vienen cuando estás así abierto en el ayuno, orando a Dios y esperando una respuesta, la clase de espíritu que estáis esperando no va a ser de tentación, no va a ser de enfermedad necesariamente, no va a ser esa clase de demonios, va a ser los que atacan la mente, los que te dejan mal en tu mente, los que te traen otra doctrina, otro mensaje, y especialmente lo que quieren lograr es que te metan un mensaje a otro evangelio. Y eso he visto, ha pasado. Entonces, ¿cómo una persona puede de noche a mañana tener otro evangelio chueco que simplemente toda la Biblia la interpretan diferente? ¿Cómo? Pues metiéndose ahí, con un corazón lleno de malas sospechas. Entonces, esos hermanitos que hemos conocido, que han terminado con unas doctrinas espectacularmente chuecas, mucho tiene que ver con se han estado metiendo en el mundo espiritual con un corazón con malas sospechas, y lo que ayuda, va a amplificar más eso es durante el ayuno. O sea, el ayuno, cuando lo haces mal, chueco, con un corazón que no es humilde, o sea, parece humilde, pero es una falsa humildad, entonces va a acelerar tu engaño, es lo que les puedo decir. Y número 4 de cómo sí se debe ayunar es comentándole a tu pastor o hermano mayor o líder o una persona que está velando por ti. Si estás ayunando o haciendo vigilias frecuentes o ayunando por un largo tiempo, yo diría más de 3 días o más, entonces sería buena idea que le comentes a tu pastor si vas a prolongar ese ayuno. ¿Por qué? Bueno, esto no es que tú vas a ser así un hipócrita, porque sabemos que el Señor ha dicho no tienes que anunciar, pero no estoy hablando de anunciar y ser hipócrita, de decir mira estoy ayunando, o sea, no, estoy hablando de simplemente informar a la persona que está chequeando por tu alma, que está velando por tu alma, que te cuida, tu pastor, tu líder. Si no hay un líder espiritual, pues a tus padres por lo menos. Entonces, ¿por qué? Porque hay un orden. Entonces ellos van a saber si ellos realmente están conectados con Dios o tienen discernimiento y ellos ven algo que está mal en ti, te van a decir, espérate un momento, ¿qué quieres hacer? ¿Cuántos días? O sea, ¿por qué? Y van a cuestionarte porque si ellos ven que algo está mal en ti y ven que tú tienes las motivaciones incorrectas, quizás tengan que hablar contigo. O simplemente si le informas y ponte que, bueno, sucede que terminas engañado, terminas con algo medio raro, ellos se dan cuenta que estás raro después del ayuno, es como que van a tener un punto de partida, van a saber, ok, bueno, él se puso raro después de ayunar, entonces podemos más o menos concentrarnos en ese momento, lo que sucedió en ese momento, lo que estaba haciendo, lo que estaba pensando, las voces que venían y poder ministrarlo adecuadamente. Entonces por eso hay muchas razones muy positivas de por qué es necesario o buena idea decirle a tu pastor o líder que estás ayunando. Nuevamente le digo, cuando es un ayuno prolongado, que no siempre tienes que decir voy a ayunar, no, por favor, pero si es algo prolongado o algo muy frecuente, sí, es buena idea que lo hagas. Es buena idea porque varias personas que hubieran hecho eso se hubieran librado de ser engañados. O sea, no sé si ya estaban en los planes del Señor, si Él simplemente lo dejó pasar. No sé, yo simplemente digo que si podemos arrebatar un arma del fuego, si es posible y está en nuestro poder, voluntariamente se puede hacer algo, si Dios permite, pues que se haga. Entonces, aquellos que están en duda, pues háganlo, especialmente si están en duda. Si están en duda acerca de su ayuno, si es muy largo, no sé cómo. Si no saben cómo hacerlo, están en duda, ahí sí especialmente les recomiendo que hablen con su pastor. Entonces, para concluir, ¿qué quiero decir con todo esto?
¿Qué quiero decir con esta enseñanza? Que no ayunen, que es malo. O sea, no, si eso es lo que piensan, más bien la semilla ha caído en tierra, pues en el camino, básicamente. No han entendido. Lo que quiero decirles, hermanos, es que hemos aprendido muchas cosas a través de estos años. He visto cosas positivas que han pasado por el ayuno, muchísimas cosas buenísimas, positivas, pero también he visto muchas cosas negativas de hermanos que han quedado mal, que ya no los reconozco. Y ha sido a raíz del ayuno. Entonces el Señor nos dijo cuando ayunes, o sea, es algo que tenemos que hacer, como lo dije anteriormente. No es si te da la gana de hacerlo, sino que tenemos que buscar el ayuno. Es algo importante y necesario en la vida de un creyente. Pero mientras lo haces, acuérdate dónde te estás metiendo. Acuérdate que no te estás acercando a cualquier lugar. No te estás acercando simplemente al monte físico de Sión, donde pues había relámpagos y el Señor pues se veía su gloria arriba del monte. Te estás acercado al Sión celestial. Te estás acercando a Él porque el velo se partió y nos estamos acercando a Él. Y eso es algo que tienes que temer. Tienes que tener reverencia y tienes que hacerlo con la motivación correcta. Entonces, por no hacerlo con la motivación correcta, por hacerlo con malas sospechas, por hacerlo por simplemente queriendo obtener algo, poder, curiosidad, revelación, entonces es la razón que muchos han quedado chuecos. Yo entiendo que puede genuinamente haber personas que le piden a Dios alguna revelación y Él ve el corazón y Él se lo da. Pero he visto muchos casos que han pedido eso y han quedado mal. Entonces yo digo, ten mucho cuidado. El Señor ya conoce tu corazón. Él sabe si tú quieres saber ciertas cosas. Él sabe si tú quieres saber más misterios. Y Él ya sabe, antes que le pidas, ya sabe. Solamente te pido que escudriñes bien tu corazón y hagas las cosas por la motivación correcta en el ayuno. Pídele por ti, que te guarde, que te cuide, que te salve, que te sane, que te libre de la mano de tus enemigos. O pide por tu hermano, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu tío, tu familia que está perdida, tus hijos. Intercede por ellos en ayuno o por el pueblo de Dios. O sea, la motivación tiene que ser correcta. No es una regla que solamente tiene que ser así, pero yo analizando lo que he visto, lo positivo y lo negativo, me he dado cuenta que haciéndolo de esta manera positivamente, igual uno ha alcanzado revelación, uno ha alcanzado a escuchar a Dios, uno ha alcanzado pues ver visión de Dios, pero al hacerlo con la motivación correcta, pues he visto buenos resultados, buen frutos y hermanos que siguen parados el día de hoy en la misma doctrina, en el mismo evangelio, con el mismo Espíritu Santo. Pero estos no sé cómo están y los que sí conozco cómo están no los veo bien. Así que por eso esta enseñanza, no porque me la inventé, sino que con muchas lágrimas, con muchas preguntas que tuve acerca de personas que se desviaron, es que llego a hacer esto. Ok, hermanos, no pienso que tengo todas las respuestas, pero lo poco que sé de este tema, lo poco que conocemos de los misterios de Dios y lo que sucede durante estos momentos que nos acercamos y nos abrimos un poco más al mundo espiritual, es lo que puedo enseñar, lo poco. Y en eso poco, pues hemos sido bien atacados, pero igual así vamos a continuar. Yo voy a continuar en lo que Dios me permite. Y bueno, hermanos, espero que esto haya sido una bendición para todos ustedes y espero que realmente que se animen a ayunar, que se animen a buscar a Dios a solas y hagan un sacrificio vivo y lo busquen con un corazón puro, genuino, contrito, humillado, manso, como Dios busca, y te aseguro que Él te va a hablar, te aseguro que Él te va a mostrar cosas, porque Él ve el corazón y Él ve lo que realmente tú necesitas. Bendiciones.